Hola, muy buenas tardes a los amigos que ya se unieron a nuestra transmisión en vivo el día de hoy. De verdad que me hace muy feliz estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes y compartiendo con mi amiga Marly Elizabeth García, quien es una persona muy especial para mí porque me ha ayudado a hacer realidad un sueño que muchos de ustedes, al igual que yo, teníamos cuando llegamos a este país y veíamos eso de tener nuestra primera vivienda como algo tan lejano y que hoy en día es una realidad. Y yo soy testimonio de que eso sí se puede hacer y con la ayuda de gente como Marly lo podemos hacer. Y como de se trata siempre de tratar de ayudar y de transmitir nuestros conocimientos. Yo quise invité a Marly y ella muy amablemente aceptó el día de hoy reunirse con nosotros para hablar un poco sobre qué debemos hacer. Yo le doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Marly? Hola Laura, gracias por la invitación. Como tú le dijiste, siempre es un placer estar por aquí informando a la población, ayudando a nuestra gente y informando porque esa es la manera de que la gente pueda actuar y actuar correctamente. Exacto, se trata de compartir todo lo que hemos aprendido, ¿no? Porque hemos aprendido mucho a lo largo de estos años desde que dejamos pues nuestra amada Venezuela, porque Marly, al igual que yo, también es venezolana. Yo le voy a hacer un pequeñito intro. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, ejerció en Venezuela su profesión, como muchos de nosotros. Tiene posgrado en gerencia de recursos humanos, tiene posgrado entiendo que en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en Derecho Laboral, y fue consultora jurídica de importantes empresas en Venezuela, como la Plum Rose y la Kimberly Clark. O sea, que estamos hablando con un profesional, con alguien que ha puesto tiempo en su preparación y por eso, y eso se nota, ¿sabes? Se nota cuando uno está trabajando con personas que han dedicado tiempo al estudio y a esforzarse por hacer de su nueva profesión en este país, porque Marly se dedica desde hace 4 años al terreno del real estate, como le dicen aquí, como le decimos aquí en Estados Unidos, que en nuestro país es los bienes raíces. Y ella pues ha ayudado a la fecha a más de 30 familias, que se dice fácil, pero realmente es un número importante de familias, a comprar su primera vivienda. Entonces, después de este pequeño intro, yo quiero pues a Marly que empecemos y aprovechemos porque tenemos ya a muchos amigos conectados y le doy de verdad las gracias por dedicarnos este momento para informarse y para poder pues avanzar en el proceso de adquisición de su primera vivienda. Marly, cuéntanos cómo está el mercado inmobiliario ahora, específicamente aquí en el estado de la Florida, porque es donde tú ejerces. Sí. Bueno, Laura, vamos a empezar diciendo que queremos que esta información, si la puedes guardar para que sigamos seguir replicándola Seguro, la que vamos a grabar. sigamos informando a la población. Cuando hablamos del mercado inmobiliario hoy en día, mucha gente está asustada y mucha gente piensa, o el comentario, lo que se escucha es que va a venir una caída del mercado, que el mercado se va a caer, que va a pasar algo similar a lo del 2008, la famosa burbuja. Para hablar un poco de esto, o para decir cómo estamos hoy en día, tengo que hablar un poco de lo que ha pasado en los últimos años y informar bien a la población. Recuerden que vino el COVID en principio del 2019, si no me equivoco, marzo creo que 2019, y eso trajo consigo que la gente se asustara y que el país viniera como en un proceso de que la economía se puso lenta. ¿Qué pasó? Las decisiones de ese momento para mantener la economía o normalizar o mantener la economía estable una de las decisiones que se tomaron fue bajar la tasa de intereses. La tasa de interés bajó hasta propiedades en 2.99 de interés, 1.99, o sea, muy baja, que es poco visto aquí en los Estados Unidos o aquí en Florida esa tasa de interés. Pero eso se hizo, disculpa que te interrumpa, con la intención de motorizar un mercado que para ese momento, específicamente para finales del 2019 o ya entrado el 2020, estaba
ya ralentizado, para decirlo así, producto del proceso que estábamos viviendo en el mundo entero, ¿no? Exactamente, exactamente, así fue. Entonces, esa fue una de las maneras como que vamos a acelerar o ayudar a este mercado a mantenerlo activo. ¿Qué pasó? Eso trajo consigo que mucha gente empezó a comprar propiedades, porque más gente calificaba. Exacto. Entonces, vino como en el mercado, vino algo que era más la demanda que la oferta. ¿Qué pasaba? Mucha más gente queriendo comprar y pocas casas saliendo al mercado, tanto de reventa como en el área de nuevas viviendas. ¿Por qué? Porque también recordemos que hubo paralización en las nuevas construcciones por falta de materiales. Entonces, exacto. Yo quería hacerte una pregunta específicamente en algo que tú mencionaste, que es más personas calificaban. Eso es una frase mágica cuando tú estás comprando una vivienda. ¿Qué te hace calificar? El hecho de que la tasa esté baja, ¿por qué más personas califican? Porque quizás esto no está muy claro. ¿Por qué más personas califican cuando la tasa de interés está baja? Porque recuerden que cuando usted va a comprar una vivienda por crédito, ¿verdad? Cuando las personas van a comprar una vivienda por crédito, el interés forma parte importante de lo que pagamos mensualmente. O sea, lo que nos prestan mensualmente, nosotros abonamos a interés, abonamos a capital, pagamos impuestos, pagamos seguros de la propiedad. Entonces, si el interés está más elevado, tal vez tu capacidad de compra va a ser, de tu pago mensual va a ser un poco menos. Entonces, porque lo que vas a pagar califica. mensualmente es mayor. O sea, eso quiere decir que a mayor tasa de interés vamos a tener un pago mensual, en teoría, mayor. Exacto. Y así por eso, en dos palabras, eso es. Entonces, ¿qué hace diferente, Marley, lo que sucedió básicamente comparando, cuando hablamos de tasas de interés, el 2020 del mercado actual? Ok, para continuar con el tema. ¿Qué pasó? Las casas, cuando había demasiada demanda, empezaron a subir de precio, subir de precio, subir de precio. Normalmente, una propiedad aquí en los Estados Unidos, el equity que agarra o la plusvalía que toma en un año va entre un 7, un 10%, un 5%, dependiendo de dónde esté ubicada. Hubo propiedades que llegaron a agarrar hasta un 50% de aumento, de plusvalía. ¿Por qué? Porque había demasiada gente queriendo comprar, demasiada demanda. ¿Qué pasó? La gente se aprovechó de eso y empezó a vender las propiedades overpriced. Es decir, una casa que costaba 300,000, la empezaron a vender en 380. Tenía encima de esa casa 15 compradores, el que más ofreciera, y la gente empezó a pagar dinero por encima de las propiedades. Empezó a decir, mire, la tasación vino en 350, no importa, yo doy 380. Eso descontroló un poco el mercado inmobiliario. ¿Qué está pasando actualmente para decirte lo que está pasando en la primera pregunta, respondértela? Para normalizar la economía, porque eso causó algo de inflación en el país. Para normalizar nuevamente la economía, estamos volviendo a lo que son las tasas de intereses regulares aquí en los Estados Unidos. No es que esto es algo que nunca ha pasado. No, la tasa de interés normalmente aquí en los Estados Unidos corre entre un 4,75 y un 6%. Entonces, ¿qué está pasando con las propiedades? Que estamos viendo una rectificación, por decirlo de alguna manera, del mercado. Las casas que estaban overpriced están volviendo a su precio real. Las constructoras que estaban vendiendo por encima del precio están volviendo a su precio real. Eso no quiere decir que viene una burbuja inmobiliaria, que el mercado... No, lo que estamos viendo es una sincerización o una rectificación del mercado, que todo vuelva a su normalidad. Cuando estamos hablando de esos precios, porque es un tema sensible, ¿no? El tema de cuánto voy a pagar por la propiedad que quiero comprar. ¿Cuál es un precio promedio acá en Florida? Porque vale la pena mencionar que en Estados Unidos, así como 50 estados hay 50 realidades diferentes de mercado. Entonces, cada estado tiene su propia dinámica, para llamarlo así, de cómo se mueve su mercado inmobiliario o diferentes tipos de bienes. Específicamente acá en la Florida, ¿qué podemos hablar de cuáles son los precios promedio? Porque es cierto, cuando yo estaba en el proceso de compra de la segunda vivienda, pues viví un poco eso, de que buscabas vivienda, buscabas casa y cada semana prácticamente te daban un precio diferente.
Exactamente. El precio promedio aquí en Florida, Laura, dependiendo de las zonas, vamos a estar claros, pero vamos a decir Orlando, lo que es Orlando como tal, una propiedad normalmente hace 4 años atrás costaba entre 350 y 450. Hoy en día el precio promedio va por los 380 hasta 400, una propiedad single family home normal de 3 habitaciones y 2 baños. Eso es el precio promedio hoy en día. Perfecto. Entonces, para ese tipo, porque ahora a mí me gustaría, porque obviamente todo lo que aquí estamos hablando son parámetros informativos generales, porque efectivamente la realidad financiera de cada familia es la que dicta lo que al final va a suceder, cuánto va a pagar mensual, la tasa de interés que va a recibir, va a depender también de de cuál es tu situación financiera en el momento en el cual cierras la propiedad, porque eso es otra cosa. Entiendo que primero ofertas si decides comprar, porque quisiera que nos explicaras un poco esas dos modalidades, para que la gente sepa ¿cuál es la diferencia entre comprar una propiedad que ha estado ya en el mercado, por ejemplo, ya ha tenido un propietario, y trabajar con una constructora que está construyendo tu casa y la va a terminar en el futuro? Ok. Respecto a esa pregunta, la diferencia cuando compras una propiedad en resale, que llamamos en reventa, es que tú esa propiedad la tienes que ofertar, ¿verdad? A través de un contrato, eso lo hace un profesional, un realtor, te lo hace. Y una vez que te aceptan ese contrato, son 30 días para cerrar. O sea, en 30 días, más tardar 45 días, usted tiene la llave de su propiedad en las manos. Cuando hablamos de una propiedad de nueva construcción, normalmente, ¿qué pasa? Compras en plano o compras cuando la propiedad esté en proceso de construcción y tienes que esperar entre 3 a 5 meses, 6 meses a que te la entreguen. Entonces, la diferencia es que cuando tú compras reventa, tú aprovechas normalmente el interés que está en el momento, porque a 30 días tal vez no sube el interés, no es mucho lo que suba. Cuando compras y cierras en 6 meses, corres el riesgo de que el interés suba en ese momento. Pero como te dije, volvimos a la realidad de antes y hoy en día hay muchas constructoras que también ya tienen inventario, o sea que cierras en 45 días, un mes y medio, porque estamos volviendo a la normalidad. Entonces ya hay más constructoras con inventario, que podría cerrar igual a los 45 días. Entonces ahí va a depender de lo que quiera el cliente. Exacto, que es lo que se habla cuando uno revisa las propiedades. Pero el tema del inmobiliario me apasiona. Y les digo por qué me apasiona. Me apasiona porque he identificado a lo largo de estos 7 años que no hay una mejor decisión. Y ojo, esto lo digo como comprador y como propietario y también como profesional. No considero, no soy realtor, todavía no he tomado esa decisión, pero les puedo decir, basado en mi experiencia como compradora, de que no hay mejor decisión en este país que tener tu casa. No solo porque la casa es una inversión y gana equity, como lo explicó Eli, el equity no es otra cosa que la revalorización de tu inmueble. Cada año tu inmueble tiene un 5% más, un 10% más, dependiendo. No sabemos exactamente en qué rango, pero aquí hay algunos amigos, por decir los saludo, María Gracia, Nelson, con los que hemos hablado de esto muchas otras veces y me han explicado cómo es este proceso de revalorización de los inmuebles. Entonces, tienes una inversión en tu propiedad que te rinde beneficio, pero lo mejor de todo, que no dependes de la especulación de la renta, porque hay que ver lo que ha significado el incremento de las rentas o del alquiler en la economía familiar durante los últimos meses. Sí, sí. Sin duda alguna, Laura, yo siempre le digo a la gente y a mis clientes, a todo el mundo, comprar una propiedad es una decisión. Estás comprando un patrimonio familiar y estás comprando algo que a la larga va a significar también un ahorro, porque como muy bien lo dijiste, tu propiedad está tomando una apreciación anualmente y en tiempo a largo tiempo, 20 años, 10 años, 5 años, tú la puedes vender y le has agarrado un equity, que eso significa un ahorro familiar, por decirlo de alguna manera. Cosa que no pasa cuando tú pones el dinero, por decir, en un banco. En un banco tú no vas a agarrar el mismo cantidad de dinero o la misma
equity que agarra una propiedad. Absolutamente. Entonces, definitivamente no hay duda de que los bienes raíces, y no es porque yo trabaje con esto, es porque así lo dice La realidad. las estadísticas. Claro. Hoy estaba viendo algo y decía, ¿por qué los millonarios nunca venden sus propiedades? ¿O por qué los millonarios invierten en bienes raíces? Y eso es una respuesta muy, muy lógica, porque eso definitivamente es una de las formas de obtener a la larga ganancias aquí en los Estados Unidos Porque y siempre asegurar tienes el dinero. el bien. Al final, el bien que tienes, la propiedad que tienes, es la mejor garantía para el futuro. Entonces, siempre tienes opciones de hacer transacciones con tu propiedad. La puedes hacer una segunda hipoteca, puedes, o sea, da para mucho, pero puedes en este caso hacer refinanciamientos y obtener dinero de tu propiedad. Entonces, hay elementos que te abren puertas cuando tienes tu casa. Y lo otro, yo hoy leí una noticia pues, específicamente relacionada con el tema del incremento de las rentas, de los alquileres, que fue un poco, fue muy triste, no fue un poco triste, muy triste. Hablaba de una madre y dos personas, una hija y una mamá, que el mes pasado recibieron la notificación acá en Orlando de que su alquiler iba a aumentar en más del 70% y estas personas simplemente no pudieron seguir pagando el alquiler y hoy en día una periodista les hizo un trabajo, un reportaje y las personas están en la calle, debajo de una mata, literalmente, con sus cosas en la calle porque no pueden pagar. Entonces, es una manera de protegerse contra estos cambios bruscos que definitivamente te descalabran el presupuesto, porque cuando tú tienes una hipoteca, pues eso es fijo por el tiempo que dure tu hipoteca. A 30 años, sí. A Cuando 30 estamos... años, sí, exactamente, si tú decides hacerlo de esa manera. Hay Entonces, que cuidar. vamos a hablar, Marley, de los números, de los en un caso hipotético, ¿cuáles son los indicadores personales financieros que debe tener una familia de dos personas en principio, ¿verdad? Una familia para calificar, para comprar una propiedad. Bueno, hablar de números específicos Sí, va a ser difícil porque yo siempre lo digo, cada familia es un mundo y cada familia tiene una realidad totalmente diferente. Tú puedes ver que tú dices, mi mejor amigo, trabajamos igual, hacemos lo mismo y él pudo comprar y yo no pude comprar. Porque hay muchos factores que influyen a la hora de tú comprar una propiedad. Pero quisiera hacer un resumen pequeño y algo concreto de lo que usted necesita para comprar una propiedad y cómo va a influir lo de los números que Laura Karina me está preguntando. Paso número 1, necesitas tener un estatus migratorio, por decirlo. Tienes que ser ciudadano, residente. Si estás bajo un proceso legal migratorio, tienes que tener un permiso de trabajo vigente. Permiso de trabajo vigente, recuerde. Usted puede comprar esto para comprar con los créditos asegurados o los créditos que son dan mejores intereses y mejores condiciones aquí en los Estados Unidos. Usted puede comprar también a través de un llamado famoso 18, que es el número de identificación de contribuyente individual. Sí lo puede hacer, pero las condiciones son totalmente diferentes. O sea, eso para aclararlo existe un ITIN number y existe un Social Security number. El ITIN number es un número de identificación fiscal o tributario que se le da aquí a los extranjeros que vienen a hacer negocios. Y exacto, el Social Security number es un número de seguro social que se le otorga a las personas que ya tienen un proceso o que son residentes, por supuesto, o que tienen un proceso de inmigración en el país. Exactamente, pero dígale, el TIN number lo menciono porque mucha gente dice, yo soy dueño de negocio, lo tengo, ¿puedo comprar? Sí puede comprar, pero las condiciones van a ser diferentes. Entonces hacemos esa aclaratoria porque sí se puede hacer, simplemente que las condiciones son otras a las que posiblemente yo vaya a nombrar hoy en día. Ok, vamos con algo clave de lo que me estaba diciendo Laura Karina, preguntando, el puntaje de crédito, el score crediticio que usted tiene. Eso es súper importante a la hora de comprar una propiedad. ¿Por qué? Porque eso va a determinar las condiciones de su crédito y va a determinar hasta el interés. Entre mejor
score crediticio usted tenga o puntaje crediticio usted tenga, es mejor la tasa de interés que va a recibir y mejores las condiciones que va a obtener. Por eso es mucho cuidado, cuídenlo como un hijo, cuiden mucho su score crediticio. ¿Cuál es un buen score crediticio para efectos de crédito inmobiliario, porque hipotecario? No sabemos para otras cosas. Excelente, un excelente que vas a recibir excelentes condiciones de 700 para arriba. Muy Tú bien. puedes comprar a partir de 580, pero las condiciones no van a ser las mejores. Exacto. Están a 580, 600, pero para tener excelentes condiciones de 700 para arriba. Vas a tener muy buenas condiciones. Entonces, vamos ahora con lo que otro de los requisitos son tener 2 años de impuestos o declaración de taxes, y otro, la relación laboral. Y te voy a hablar porque ahora sí vamos a hablar del dinero y de los ingresos y lo que Laura me preguntó. La relación laboral debería ser 2 años consecutivos, sin importar, no tiene que ser en el mismo trabajo, pero sí en la forma como el patrono o la empresa le paga a final de año. Si le entrega una W2, 2 años consecutivos trabajando bajo esa forma W2, y si está bajo 1099, 2 años consecutivos teniendo esa 1099 a final de año. Si usted está bajo W2, porque cuando es W2 es que eres dependiente, depende del patrono, que el patrono te pague. Eres un trabajador a dependencia y cuando al final del año simplemente el patrono te dice, en esta planilla W2 está todo lo que yo te retuve por concepto de impuestos. Pues. Y en la planilla 1099, hasta donde llega mi conocimiento, es si eres trabajador independiente y allí pues no, con eso tú tienes que hacer tus declaraciones por tu cuenta. Exactamente, porque no te retienen, sino que te pagan todo y a final de año usted tiene el deber de hacer la declaración. De hacer su declaración. ¿Qué pasa? Si usted está bajo W2 y se cambia a 1099, corta la relación laboral. La corta. Entonces tiene que esperar nuevamente 2 años. 2 años. Bajo 1099. Ahora, si es 1099 y comienza en W2, ahí sí le van a contar todos los años de continuidad laboral o toda la continuidad laboral que ha tenido durante todo este tiempo. Vamos entonces ahora con los ingresos anuales, que fue la pregunta, y discúlpeme que me desvío un poco, pero quería que la gente se pusiera en contexto de cuáles son los requisitos que se necesitan. El banco va a exigir los ingresos anuales de las personas que van a estar en el crédito hipotecario. ¿Qué toman en cuenta ellos? O sea, tus ingresos anuales los van a sumar, los de las personas que van a estar, lo van a dividir en 2 y de ahí vas a ver cuál es tu capacidad. Le van a restar los gastos y de ahí va a salir cuál es la capacidad que usted tiene para pagar mensualmente y cuánto le va a prestar el banco. Entonces, ¿por qué es importante tener disciplina financiera? Eso llamo yo, tener disciplina financiera. Porque usted puede tener, o las personas pueden tener unos ingresos muy elevados, $100,000 al año. Pero si tiene muchas deudas, esas deudas van a afectar directamente en la cantidad que el banco le va a prestar. Porque el banco lo que hace es cuánto es tu capacidad mensual, cuántos son tus ingresos mensuales, y le resta a esos ingresos mensuales todos los gastos que tenga crediticiamente. Estamos hablando solo de crédito. Crédito de vehículos, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios si tienen otro, créditos estudiantiles, simplemente crédito. No te toman en cuenta ni alquileres, ni agua, no, eso no. Solo los gastos. Nada de que no gastos, básicamente. Las líneas de crédito, por decirlo de alguna manera. Y eso se lo restan a tus ingresos mensuales. Entonces, Laura, para contestar tu respuesta, ¿qué es importante? Que las personas cuiden sus líneas crediticias, que si tienen tarjetas de crédito no las tengan excedidas del 30%, que si sus ingresos no son tantos mensualmente, entonces trate de no adquirir tantas deudas o tantas líneas crediticias, porque eso va a afectar al momento de comprar una propiedad. Algo importante que quería agregar a eso, y basado en mi experiencia, pues, es el tema de los tipos de deuda que tenemos. Sabemos, pues, que en esta sociedad es bien complicado mantenerse
libre de deudas, porque acá todo el mundo de alguna forma u otra siempre adquiere que sea un teléfono, un vehículo, hay tarjetas de crédito, se puede, y eso no es malo, ojo, tener instrumentos crediticios es lo que te permite hacer tu crédito. Si Exacto. tú no tienes ningún instrumento crediticio, obviamente tu crédito no mejora. Entonces, el asunto no es que no lo tengas, sino que lo manejes de manera eficiente para que ello trabaje para ti. Yo tengo ya 6 años y medio trabajando para un banco y créanme que lidio con esta situación todos los días de mi vida desde hace 6 años. Empecé como colectora y ahora pues ya trabajo con el tema de servicio al cliente a través de redes sociales y es mi día a día, pues gente que desea comprarse una casa, que quiere invertir en una propiedad, pero resulta que tiene unas tarjetas de crédito en una situación que no es la óptima. ¿Qué no es lo óptimo? Una tarjeta de crédito que no ha sido pagada eficientemente, donde has recibido cargos por demora porque no las has pagado a tiempo o porque tienes en uso más del 30% del límite de crédito que se te otorgó. Entonces, todas esas situaciones son importantes tenerlas bien ubicadas para que cuando tú decides aplicar tú tomas la decisión pues de comprar tu vivienda. Y el otro tema es el tema de los vehículos, pues. O sea, definitivamente hay una percepción de que las deudas de vehículos, cuando las dos partes tienen deudas de vehículos, es bien difícil que te aprueben, porque las deudas de vehículos acá, de vehículos nuevos, implican un pago mensual muy elevado y comprometen mucho tu capacidad de pago. Sí. Siempre lo que yo recomiendo, porque normalmente cuando nosotros tomamos o tomo el expediente de un cliente, yo hago una revisión. La revisión exhausta la hace el originador de crédito, el lender, pero nosotros por conocimiento ya hacemos una revisión. Si yo veo que hay algo mira, posiblemente no pase, yo siempre lo pasamos al lender, pero en mi revisión yo trato de educar a la gente. Y educar a la gente es, mira, tenemos las tarjetas de crédito al 60% del 100%, vamos a bajarlas un poco. Tenemos deudas de vehículos y están muy elevados, vamos a buscar cómo bajar esos pagos mensuales. Tenemos créditos personales, vamos a tratar de reducir esos créditos personales para que a la hora de que el lender vaya o el originador de crédito vaya a revisar lo que les dije, lo que es tus ingresos mensuales versus a lo que son tus gastos no sean tan elevados, porque si no simplemente las personas no califican. Y créeme que esa es una de las causas number one, diría yo, de por qué las personas no califican, porque siempre está atado a las deudas que tienen. Entonces a veces las deudas son más altas que los ingresos. He visto casos así, dejas las tarjetas de crédito sin pagar, dejas crédito sin pagar y entonces eso daña a su vez tu score crediticio y recuperar un score crediticio aquí cuando te vas a bancarrota puede durar hasta 10 años. Entonces, Exactamente. entonces tenemos que tener disciplina financiera. El éxito está en tener disciplina financiera, definitivamente. En este momento ya estamos acercándonos a la media hora del programa de transmisión y quisiera, si ustedes tienen preguntas, quisieran que Marley responda preguntas específicas, con todo gusto pueden hacérmelas llegar a través de los mensajes y yo con gusto se las haré. Pero hay algo que quisiera preguntarte y es, para que dos personas puedan comprar una vivienda, por esta pregunta ya me la habían hecho antes del programa, para que dos personas puedan comprar una vivienda, ¿tienen que estar casados o No. Una pareja que no esté casada puede comprar una vivienda? Dos personas pueden comprar, tú y yo podemos comprar una vivienda juntos. No hay ningún inconveniente. No es necesario estar casado para comprar una propiedad. Lo que va a influir es que el título va a ir half and half, o sea, 50% y 50% si así lo determinan, porque hay diferentes formas de adquirir el título. A la hora del crédito hipotecario tampoco hay ningún inconveniente. Podemos optar dos personas sin estar casadas a un mismo crédito hipotecario. No vamos a tener ningún inconveniente.
¿Qué sí tiene inconvenientes o qué sí es la alerta aquí? Que a la hora de vender, si alguna de las dos personas no está de acuerdo, pues va a tener inconvenientes, porque necesita la autorización de la otra persona. Pero no se necesita estar casado para optar a un crédito hipotecario o para comprar una propiedad en los Estados Unidos. O sea, padres e hijos, cualquier tipo de combinación se puede usar para calificar para la compra de una propiedad. Sí, de hecho hoy en día estamos viendo mucho eso, Laura, que ya no es solo esposos o no solo padre y madre, sino también están incluyendo a los hijos en la compra de la propiedad. Aquí los jóvenes trabajan a los 16 años ya empiezan a trabajar, entonces estamos viendo empresas hoy en día que incluyen mucho a los hijos. Entonces puede ser padre, madre, hijos, puede ser padre con un hermano, puede ser dos hermanos, pueden ser dos amigos, no hay ningún inconveniente. Ok, perfecto. Y acá en este momento, Marley, cuando estamos evaluando las propiedades acá en Orlando específicamente, ¿cuáles son las zonas en las cuales hay ahorita más desarrollo inmobiliario? ¿Y cuáles son esos famosos zip codes o zonas en las cuales tú recomiendas invertir? Bueno, Laura, ahí te voy a decir algo. Nosotros por ley tenemos prohibido decir cuáles son las zonas donde recomendamos comprar a la gente, porque eso se llama inducción en real estate. Y decir yo, mira, compré aquí, es como que estoy induciendo a la gente a esa zona. Sin embargo, sí te puedo decir las zonas que están en desarrollo, que están creciendo mucho en este momento. Y es que Orlando, el centro de Orlando ya colapsó, por decirlo de alguna manera. Entonces hay zonas como decir San Cloud, que está muy cerca de Leinona, y es ya como vamos a decir, la colita de Leinona, que en un principio, hace 5 años, 4 años atrás, cuando yo empecé a ejercer, San Cloud, como decimos en Venezuela, era monte, culebra, vaca. Era muy lejos, se considera. Tú ves San Cloud hoy en día, agarras de la Narcusi para abajo, creció muchísimo y va a tener uno de los proyectos más grandes ahorita, muy parecido a lo que es Lauret Park ahí es precioso, que en Leinona. Va a crecer muchísimo. Ya San Cloud podemos decir que es una zona que yo recomiendo, estamos cerca de todo, está cerca de Leinona. También está creciendo el área de Davenport, que Davenport hace no sé cuántos años atrás, Davenport para nada. Ahora Davenport está cerca de Disney, está creciendo muchísimo, tiene muchas oportunidades todavía, y así sucesivamente. Hay otras zonas, Kissimmee, también hay una parte de Kissimmee que está creciendo, la parte que se une de Kissimmee con San Cloud, esa zona también está creciendo y tiene proyectos muy bonitos. Y hacia arriba Deltona es ahora una de las minitas que teníamos como que no olvidadas, y Deltona está creciendo también mucho, se está moviendo mucho. También se está moviendo mucho lo que llamamos el flip, que es comprar propiedades y las reparan y las venden. Deltona está creciendo mucho en ese área, y Ocala. Entonces, yo creo que siempre lo que le digo al cliente, y la primera pregunta que yo hago es, ¿qué es lo más indispensable para ti? ¿Qué es lo que tú más quieres? No, yo quiero que si estar en un área porque las escuelas son las que le conviene a mi hijo. Ah, bueno, entonces vamos a ubicarnos en esa área. Cada cliente tiene una necesidad diferente, y eso va a depender de la necesidad que cada persona tenga, que cada familia tenga. Sí, generalmente la gente también pregunta mucho, y uno lo sabe, es porque, bueno, si está cerca de mi trabajo, si yo trabajo en Disney o si yo trabajo en un condado específico, en una zona de la ciudad específica, y quisiera pues ahorrarme que no sean tiempos de viaje muy largos para ir a mi trabajo. Pero bueno, esto también ha cambiado, ¿no? Esto también ha cambiado porque con el tema del teletrabajo y el trabajo remoto, pues ya la gente no tiene tanta necesidad de decir que tiene que vivir de manera obligatoria muy cerca de donde está su centro de trabajo, porque cada vez más gente trabaja, al igual que yo, desde la casa. Sí. Otra cosa importante, hoy yo conversaba con unos amigos y ellos me hablaban de una zona acá que creo que se llama Haines City,
Ujú. donde también hay un desarrollo y ellos me dicen que pues, porque a eso era lo que quería entrar ahora, pues hay personas, y yo supongo que debes lidiar todo el tiempo con esto, que prefieren los centros urbanos o prefieren vivir cerca de todo, pero también hay personas que les gusta como vivir en las afueras o tener esa sensación de que quieren pues más campo o quieren más naturaleza. ¿Eso influye en el precio de la vivienda? Sí influye, definitivamente. Las zonas que están más cerca de Orlando, del downtown de Orlando, más cerca de aquí, pues los precios de las propiedades son más elevados. Cuando nos vamos a zonas más urbanas, más en poco menos desarrollo, por decirlo de alguna manera, los precios de las propiedades son más económicas. Pero es importante, y como ustedes lo saben, aquí en Estados Unidos siempre cuando empieza una zona a crecer, automáticamente al rato, al año, 2 años, ya tenemos todo Los poblado. servicios. Entonces, básicamente, pues no hace la diferencia, a menos de que si tu trabajo está cerca de allí, pues no creo que vayas a tener inconveniente. Y hoy en día, como tú lo dices, mucha gente trabaja desde casa, entonces, pues comprar fuera de la ciudad también va a significar un ahorro, por decirlo de alguna manera, para las personas. Cuando ya tienes una propiedad principal, cuando ya tienes una vivienda principal y deseas invertir en otra propiedad, bien sea para hacer el trabajo de flip de la propiedad para luego venderla, eso influye o sea, cómo se aborda ese trabajo. O sea, es posible que una persona que ya tiene una propiedad como vivienda principal pueda adquirir una segunda propiedad como inversión o simplemente para tenerla. Sí, hay dos opciones, por decirlo de alguna manera. Siempre va a importar, como les vuelvo a repetir, cada caso es diferente, por eso cuando hay un cliente que quiere hacer ese tipo de cambios o ese tipo de inversiones, uno se sienta con el cliente para explicarle las vías que tiene. Pero siempre, cuando usted tiene la persona tiene una propiedad principal, puede comprar una secundaria o una inversión. La secundaria es la que decimos que la persona utiliza para vacacionar. Entonces, puede entrar con un 10% del valor de la propiedad. Es lo que necesita para la inicial. Y cuando es una propiedad de inversión, necesita un 20% y también la puede comprar sin ningún inconveniente. Pero hay otra opción, Laura, y es la que yo siempre le digo a mis clientes, y por eso es que bienes raíces, por eso es que invertir en real estate es, es la mejor inversión. Por eso es que tenemos que verlo como negocio, tenemos que verlo como futuro. Y es porque tú puedes estar viviendo actualmente en tu propiedad, en tu primaria, y entraste con un 5%. Y te puedes ir a una segunda propiedad primaria. ¿Y cómo haces? Tiene que tener condiciones o haber condiciones, ya los lenders le dirán cuáles son las condiciones para cambiar. Pero sí puedes hacer que por lo menos tu familia creció, tú tenías 3 habitaciones, ahora necesitas una habitación adicional. Bueno, tú necesitas comprar otra casa que va a ser tu primaria, porque recuerden que la propiedad primaria es donde vivimos, no es la primera que compras, es donde vamos a vivir, donde va a estar la familia. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al banco, mire, yo necesito irme a una propiedad más grande porque mi familia creció. Entonces, dejamos esta que tenemos, la rentamos y nos vamos con un 5% de inicial a una nueva propiedad en la cual va a vivir mi familia y es mi familia y es mi propiedad primaria. Y ya vamos a tener 2 propiedades entonces. Y Exactamente. podemos hacerlo nuevamente. Ahora, me cambiaron el trabajo, me voy a trabajar a 1 hora, 2 horas de donde estaba. ¿Qué hacemos? Vamos a decirle al banco, mira, ya me tengo que comprar otra propiedad que esté cerca de mi trabajo y entonces alquilamos esta, la podemos alquilar y nos vamos a una nueva propiedad. Sí, hay parámetros, el banco tiene parámetros que debemos cumplir. También puedes pasar de un townhome a un single family por distancia, por crecimiento por trabajo, porque tu trabajo ahora cambió, por crecimiento de la familia, pero sí se puede hacer.
Así que con todo gusto. Y eso es lo que queremos, eso es lo que yo llevo a mis clientes. Mis clientes yo siempre les digo, vamos a pensar en negocios, en inversión y en futuro. Y pensar en futuro es comprar hoy para mañana tener algo mejor y algo mejor, ir teniendo cada día más propiedades. Recientemente yo escuché, también tuve de una noticia que un banco muy importante acá en Estados Unidos tiene planes de ampliar su cartera de créditos para comunidades específicas de hispanos y otras minorías, lo cual suponemos que va a potenciar también la posibilidad de que personas puedan acceder, o sea, porque ellos van a tener de alguna manera criterios específicos para beneficiar a estas comunidades. Y entonces, pues es algo importante también que la gente debería tomar en consideración, porque es una noticia bien reciente que salió esta semana, que específicamente esta institución financiera abre esta posibilidad, y probablemente lo van a hacer otros, porque casi siempre empieza uno, pero cuando se ve que hay una posibilidad de negocio, pues hay otras instituciones que también se suman, ¿no? Sí, muy importante. En mi historia de Instagram pueden conseguir esa noticia que está hablando Laura Karina, y es que efectivamente hay una entidad bancaria que le está dando la oportunidad en ciertas ciudades, no son todas las ciudades, Miami entra entre esas ciudades y hay 5 ciudades aquí en Estados Unidos donde le están dando la oportunidad entre esas a la población latina para comprar una propiedad con 0 down payment, es decir, 0 inicial, intereses bajos, y no les están exigiendo ni siquiera un score crediticio del mejor o excelente, sino no dicen cuánto es, la noticia todavía no dice cuánto es el puntaje exacto, pero dice un score crediticio bajo. Entonces, bueno, yo espero, así como ese banco, esa entidad bancaria, muchas más se suman a esto. Y de eso se trata, Laura. Hay mucho desconocimiento a veces por parte de la gente, y es que los bancos tienen también lo que se llama el Down Payment Assistance, y es que te pueden ayudar con la inicial de tu propiedad. Hay condiciones, no todo el mundo califica, pero siempre es bueno preguntar. Hay otras asistencias que también los dan los bancos y que son que se lo agregan a la hipoteca y te ayudan con la inicial. Siempre lo importante es tener las ganas, tener los requisitos que yo les dije y sentarse con los profesionales, porque definitivamente los profesionales son los que los van a guiar a obtener la respuesta. Y si en el momento que usted se siente no está preparado por alguna circunstancia, le van a decir cuáles son los pasos a seguir para que llegue a obtener el resultado que quiere, que es comprar su propiedad. Exacto. Ya porque se acerca pues el tiempo de que se nos acaba ya los 50 minutos que teníamos previsto para el live, y quisiera simplemente tocar 2 últimos aspectos. Uno es precisamente ese del down payment. ¿Cuánto aproximadamente para una propiedad de $350,000 en promedio? ¿Cuánto puede ser lo que necesita una persona para darle a la gente una idea, aunque sea grosso modo, de cuánto es lo que se necesita para entrar? Es 3% del precio si es un crédito FHA, ¿no es? Y creo que es 5% si es convencional. Si tienes un FHA, necesitas entrar con un 3.5% del valor de la propiedad. Si la propiedad cuesta 300,000, necesitas el 3.5% inicial. Si es convencional, el convencional arranca desde el 3% y va subiendo 3, 5%, 10%, 20%. Pero el 3% tiene unas condiciones excepcionales que el lender te las va a decir, pero sí podemos arrancar desde un 3% en adelante. Y también la gente tiene que tomar en cuenta lo que es los gastos de cierre, que son gastos que usted va a pagar o debe pagar a la hora de cerrar su propiedad. Y los gastos de cierre se estiman también entre un 3% a un 5% aproximadamente, dependiendo del crédito que se le otorgue o que le otorgue el banco. O sea, que estamos hablando que aproximadamente puede requerirse de un 10 a un 8%, un 8 a 10%, que se tiene que tener para entrar o para hacer el negocio, pues. Exactamente. Exacto. Sí, y finalmente, yo lo que quisiera es que tú dieras tu información para que quien desee contactarte, pues lo haga. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer
una familia en este momento que sienta, porque aunque no lo creas, pues hay gente conectada que antes me había conectado al privado, me había contactado y me decía, yo tengo el down payment, pero ya creo que no califico. Ya creo que no puedo, yo tenía un dinero, pero ya creo que lo voy a dejar ahí porque es que creo que todo está muy caro. O sea, ¿qué tiene que hacer alguien en este momento para saber a ciencia cierta si puede o no puede comprarse la propiedad, o qué tiene que hacer para que se le pueda conseguir una propiedad que se adapte a sus necesidades? Ok, Laura. Cuando hablamos, para retomar un poco, el 10%, también quiero que la gente tenga en cuenta que hay nuevas construcciones que ayudan a los gastos de cierre. Entonces, a veces se tiene que terminar. Por eso, y en base a eso, siempre es importante que no se autocalifique. No se autocalifique porque realmente usted puede tener un conocimiento básico, pero no es el experto en el área. Entonces, busque siempre asesoría de un experto, busque siempre asesoría de un lender, de un realtor, porque lo van a guiar con todo el proceso, desde el momento en que va a hacer la precalificación o preaprobación hasta la compra de la propiedad, porque comprar una propiedad no es solo la voy a comprar, usted necesita hacer una inspección que le va a verificar cómo está la propiedad y con eso lo ayuda el agente en bienes raíces, el realtor, tiene que hacer una tasación, el cual el realtor lo va a apoyar a la hora de alguna diferencia, si hay que hacer una negociación. Entonces, asesórese, busque siempre a los expertos y vaya acompañado de un experto en este proceso que es tan importante. Si usted no quiere pasar por estrés, porque es un proceso rápido, pero a veces es estresante. Laura tiene experiencia sobre eso. Entonces, si quiere evitar o que el proceso sea más liviano, por decirlo de alguna manera, más amoroso, más que sean más las alegrías que las rabias, asesórese y vaya siempre acompañado de un experto. Mi recomendación final es que, una es que se asesore y otra es que tenga, como lo he dicho desde el principio, de que cuide sus finanzas, cuide siempre, sea consciente de los gastos que usted está teniendo, de los créditos que está adquiriendo, porque eso puede afectar su score crediticio y puede afectar la compra de su propiedad. Puede afectar la compra de su propiedad. Y bueno, aquí estoy para ayudarlos, para apoyarlos sin ningún compromiso. Quiero que sepan que, por último, esto es importante que lo tengan en cuenta, cuando usted va a comprar la propiedad, usted no le va a pagar al agente inmobiliario, al realtor, no le tiene que pagar nada. Las comisiones de los realtors son pagadas por los dueños de las propiedades y por los dueños de las construcciones. New Construction son los que pagan las comisiones de los realtors. Entonces usted no pierde nada en tocar la puerta, en llamar o mandar un texto, un WhatsApp a un realtor y que lo asesore, porque no le van a cobrar nada, no deben por qué cobrarle, no tienen por qué cobrarle nada. Esa asesoría es pagada, como le estoy diciendo, por la persona que está vendiendo la propiedad o por el constructor. Y lo mejor de todo es que el realtor, que fue mi experiencia, la primera vez que yo compré mi primera casa, yo no usé un realtor, o sea, yo simplemente fui, visité el proyecto y decidí entrar y pues la constructora me guió en todo. Fue positivo en algunas cosas, sufrí, porque la constructora se tardó, pues todo aquello. La segunda vez, cuando decidí comprar mi segunda casa, pues Eli empezó desde el día 1 conmigo y Eli me buscó junto con pues mi amiga María Gracia, buscaron todos y cada uno de los folletos en la zona donde yo quería comprar. Entonces, eso es importante. Una veces dice, yo quiero en esta zona, pero puedes tener incluso ayuda del realtor para que te ubique la propiedad. O sea, tú no tienes que saber qué es lo que vas a comprar en ese momento. No, nosotros hacemos ese trabajo. De hecho, yo les hablé de toda la parte de crediticia y todo porque tengo conocimiento, pero la parte fuerte del realtor, obviamente te acompañamos desde cero en todo el proceso, pero la parte fuerte de nosotros es buscar la propiedad, la que cumpla las expectativas que ustedes tienen, ubicarlos en la zona que sea la ideal para el cliente, para la familia y que se sientan satisfechos a la final. Gracias, Laura, por la invitación. De verdad que siempre es un placer estar
estar contigo conversando. Ya esta es como que la segunda vez que nos si quieren saber más sobre créditos, también podemos hacer otra y invitamos a un lender, Laura, que nos pueda hablar más a profundidad sobre la parte crediticia. Y cualquier cosa estoy a la orden. Puedes dar tu teléfono, tu correo electrónico para Mi que teléfono es 305-857-8012. Y mi correo electrónico es como está mi nombre allí en el Instagram, Marly García. Marly es con doble L-Y, marlygarcia.realtor@gmail.com. Perfecto. Entonces, ya saben, yo quería compartir este live desde hace muchísimo tiempo porque es una información que considero que es muy valiosa, que de verdad cambia la vida de la gente y la cambia para bien. Así que si están pensando, si tienen la inquietud y quieren saber más, no duden en contactar a Eli o Marly para que los ayude. Y para mí es Eli, pero bueno, ella es su Eso tiene un trasfondo para la gente. Mi nombre es Marly Elizabeth y entonces en Venezuela soy Eli para todo el mundo. Llegué aquí, mi primer nombre es Marly, entonces es Marly, pero Laura, mis amigos me conocen como Eli. Sí, porque Eli es más fácil, es un shortcut, como dicen aquí. Entonces, yo recomiendo pues de verdad que lo hagan. Aparte es un proceso bien divertido porque aprendes muchísimo, conoces gente y pues nada, que empiezas a crecer como familia y pues nada, no le veo de verdad aspectos negativos. A veces es un poco estresante, pero pues hay que hacer sacrificios. Pero cuando te entregan la llave de tu casa, dices, valió la pena. Valió la pena, así es. Muchísimas gracias, Eli, por acompañarnos el día de hoy. Laura. Gracias a todas las personas que se conectaron. Espero que le hayan tenido un momento pues de aprendizaje y seguimos en contacto el próximo viernes pues también espero hacer un live con otro profesional aquí en ¿Qué hace mi gente? Y vamos a seguir pues distribuyendo información valiosa para que nuestra comunidad cada vez sea más fuerte. Muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde. Chao.